Llevo 22 años como guardabosques. Antes de que digan nada en los comentarios, sí, sé cómo suena eso de los 22 años, como si fuera a venderles una multipropiedad. No intento impresionarlos. Se lo cuento porque deben entender que me he encontrado en situaciones que harían temblar las manos a la mayoría, y a mí no me temblaron. Hasta ahora. Así que, cuando les digo que me temblaron las manos, necesito que lo asimilen un momento, porque más adelante será importante. Quiero tener cuidado con cómo cuento esto. No porque me esté protegiendo, yo no fui quien desapareció, sino porque solo le he contado fragmentos a 4 personas en 11 años, y cada vez, sin querer, omito algo. Y luego lo recuerdo 3 días después a las 2 de la mañana y tengo que quedarme ahí tumbada y aceptarlo. Así que tengan paciencia si no es una narración perfectamente lineal. Intentaré contársela en orden. He visto muchos de estos canales, los de terror ocupacional, en los últimos 2 años, y conozco la estructura que la gente espera. Algo espeluznante sucede rápidamente, hay un aumento repentino de la tensión, una gran revelación, el narrador sale justo a tiempo y todos respiran tranquilos. Quiero advertirles desde ahora, esto no es así. Esto es lento, procedimental, y la mayor parte de lo que les voy a contar, durante un buen rato, sonará como si no pasara nada. Se lo digo a propósito, porque así es exactamente como me sentí al vivirlo. No se sentía como una historia de terror mientras sucedía. Se sentía como papeleo, programación y un joven haciendo demasiadas preguntas. La parte de terror solo aparece una vez que ya has aceptado todo lo anterior. Y oye, antes de empezar, si eres nuevo por aquí, suscríbete. El canal se centra principalmente en historias como esta, de personas que han dedicado su carrera a trabajar en lugares que la mayoría solo ve desde la ventanilla de un coche. No voy a insistir más en ello. Solo quería decirlo mientras aún conservaba la compostura, porque no sé si sonaré tan sereno dentro de 20 minutos. De acuerdo. Empecemos por lo aburrido, porque lo aburrido es lo que hace que el resto tenga sentido. La estación en la que trabajaba era una unidad de tamaño mediano en una zona remota, la voy a llamar Seskenreich, ese no es el nombre real, y les pido que no busquen el verdadero. No porque se metan en problemas, sino porque todavía hay gente trabajando allí que no pidió ser parte de la sección de comentarios de YouTube. Siskin abarcaba un poco menos de 41.000 acres, una mezcla de abetos de Douglas y cicutas de crecimiento antiguo, de los cuales unos 6.200 acres eran lo que llamábamos el cinturón húmedo. Baja altitud, niebla densa, microclima alimentado por drenaje. El tipo de lugar donde puedes perder de vista a una persona que está a 40 pies de distancia si la capa marina llega de forma inesperada. Teníamos una plantilla de 9 personas durante la temporada alta y 4 durante todo el año. 2 vigilantes de incendios por temporada, un equipo completo de 3 personas para zonas remotas, un jefe de estación y yo. Yo me encargaba de la supervisión del mantenimiento de los senderos y de la formación práctica de los nuevos empleados. Que es una forma elegante de decir que yo era el que llevaba a los novatos y se aseguraba de que no murieran antes de octubre. El sueldo no era para tirar cohetes, empecé ganando $17,40 la hora a principios de la década de 2000, e incluso cuando me fui, no había llegado a los $24. Uno no hace este trabajo por dinero. Lo haces porque hay algo en ti que prefiere estar solo y con frío en un bosque que estar calentito y rodeado de gente en un edificio, y si eso no te parece lógico, no pasa nada. No tiene por qué serlo. El sistema de senderos de Siskin contaba con 116 millas de senderos mantenidos y aquí viene lo importante, entre 30 y 40 millas adicionales de senderos históricos. Antiguos caminos forestales, antiguas líneas cortafuegos, un par de rutas que eran anteriores a la designación del parque. De la época en que estas tierras eran gestionadas por una empresa maderera privada en las décadas de 1930 y 1940. La mayoría de estas rutas históricas no estaban cartografiadas a propósito. No porque alguien estuviera ocultando algo, al menos, eso creí durante los primeros 19 años, sino porque se consideraban inseguras. Erosionadas y no valía la pena correr el riesgo de incluirlas en un mapa oficial. Menciono los senderos históricos porque uno de ellos va a ser muy importante más adelante. También debería contarles un poco sobre cómo era una semana normal, porque creo que ayuda a saber cómo era la rutina antes de empezar a describir las partes que no lo eran. Los turnos eran de 10 días de trabajo y 4 de descanso, lo cual es lo habitual para los destinos en zonas remotas por aquí.
Las mañanas comenzaban a las 6:15 con una comunicación por radio con la oficina del distrito, a 64 kilómetros montaña abajo por carretera asfaltada. 90 minutos y los camiones madereros estaban en marcha. Registrábamos cada patrulla individual, obligatorio, sin excepciones, una hoja de salida con la hora estimada de regreso, y si llegabas con más de 90 minutos de retraso sin contacto por radio. El jefe de la estación iniciaba una comprobación de bienestar. Suena excesivo hasta que pasas un invierno allí y entiendes exactamente lo rápido que el clima puede convertir una caminata de 2 horas en una situación de búsqueda y rescate. Les cuento esto porque quiero que entiendan que Siskin no era una operación improvisada. Teníamos procedimientos. Y los seguíamos, en su mayoría. La norma sobre el límite oriental fue el único procedimiento que nunca se plasmó por escrito, y durante 19 años, nunca me pareció extraño. Simplemente se hacía así, del mismo modo que uno no escribe no pongas la mano en la estufa, simplemente lo sabes. Tyler Bass empezó con nosotros en abril, hace 6 años. 26 años, venía de un equipo de bomberos en Sierra Nevada, buenas manos, buenos instintos, un poco demasiado entusiasta como todos los buenos en su primera temporada. Quiero que lo visualicen con claridad porque yo he tenido que visualizarlo casi a diario desde entonces, así que me parece mal no brindarles la misma cortesía. Alto, delgado, llevaba el pelo un poco largo bajo el sombrero, con una risa contagiosa que hacía reír a los demás incluso cuando el chiste no era muy bueno. Llamaba a su madre todos los domingos desde el único punto de la cresta donde tenía buena señal. Lo sé porque solía verlo allí de pie, con el teléfono pegado a la oreja, sonriendo sin motivo aparente. Yo lo entrené. Ese es mi papel en esta historia, así que necesito que lo sepan desde el principio, yo fui quien lo sacó. Yo fui quien le enseñó la regla y yo fui quien estaba a 3/4 de milla de distancia cuando sucedió lo que sea que le haya pasado. Cada estación de montaña tiene sus propias reglas, aunque no estén escritas. Probablemente las hayas escuchado si has visto otros canales como el mío, alguna regla sobre no contestar si alguien te llama 2 veces, no silbar. No mirar hacia atrás en el sendero después del anochecer. Antes pensaba que esas cosas eran tonterías de fogata disfrazadas de protocolo. Ya no lo creo. Siskin tenía una regla parecida, y se la transmitían a todos los nuevos empleados casi con las mismas palabras, generalmente en su segunda o tercera semana. Siempre por quien había entrenado a la persona que te entrenó. La mía me la dio una mujer llamada Ruth Okafor, jefa de estación durante 11 años antes de jubilarse. Me llevó hasta el límite este, pasando el marcador 14 en el antiguo ramal forestal, y me dijo esto, y quiero ser preciso aquí porque he repasado esta conversación innumerables veces. Así que confío en sus palabras, pasado el marcador 14, si tu radio o tu GPS te muestra una ruta que no recuerdas haber recorrido, das la vuelta. No la sigues para ver a dónde lleva. No la sigues para ver si es un atajo. Regresas exactamente por donde viniste, anotas la fecha en el cuaderno de bitácora y no hablas de ello durante el turno, hablas de ello después, tomando un café, sentados. Le pregunté por qué. Ella respondió, porque de quienes siguieron la ruta, no obtenemos su historia de ellos mismos. La obtenemos del rastro. Eso fue todo. Sin más explicaciones. Y aquí está lo que creo que lo diferencia de las tonterías que se cuentan alrededor de una fogata, no lo dijo como una historia de miedo. Lo dijo exactamente igual que me habló del comportamiento de los osos negros durante la temporada de bayas, o de cómo interpretar un frente meteorológico que viene de la costa. Sencillo. Procedimental. Un hecho del trabajo, archivado junto a otros 100 hechos del trabajo. Ese tono fue lo que hizo que se me quedara grabado más que cualquier historia de fantasmas. Nadie cuenta una historia de fantasmas con ese tono. Volví a insistirle unas semanas después, porque me inquietaba de una forma que no lograba definir en ese momento. Le pregunté si la norma se refería a la seguridad, desprendimientos de rocas, caídas peligrosas, algo común disfrazado de misterio para que la gente lo respetara más fácilmente. Me miró fijamente durante un buen rato, más allá de la línea de árboles, y dijo algo que no comprendí del todo hasta años después de su jubilación. Dijo, todo trabajo como el nuestro tiene un límite, un punto donde la tierra deja de ser tierra y se convierte en algo que la cubre como un abrigo. La mayoría de los guardaparques pasan toda su carrera sin encontrar el suyo. Tú lo encontraste pronto, trabajando aquí.
La norma no se trata de protegerte de las caídas, sino de protegerte de la persuasión, porque ese es el verdadero peligro. No la caída, sino la persuasión. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con esa frase. Creo que ahora por fin la entiendo, y ojalá no lo hubiera hecho. Se lo pasé a Taylor casi palabra por palabra, hace 6 años, estando prácticamente en el mismo sitio. Se rió un poco, no con mala intención, sino por su juventud, y dijo, así que si mi GPS empieza a funcionar por su cuenta, me voy a casa. Básicamente, dije. Entendido, dijo, y lo anotó en su pequeña libreta de bolsillo, porque anotaba todo, lo cual es un detalle que también va a importar. Durante 4 años y medio, no pasó nada. Quiero ser sincero al respecto, porque no quiero que pienses que aquí ocurren cosas raras todas las semanas. No es así. La mayor parte de la vida de un guardaparques es genuinamente, maravillosamente aburrida: limpiar árboles caídos, colocar señales, algún que otro excursionista perdido que está bien, papeleo. La regla se quedó en mi cabeza como un detector de humo en el techo. Sabes que está ahí. No piensas en ello. El primer pequeño incidente ocurrió en la 5ª temporada de Taylor, a finales de septiembre. Estaba haciendo una revisión de senderos en solitario en el circuito este, una tarea rutinaria, de unos 6 kilómetros, que debería haberle llevado 3 horas. Se comunicó por radio poco después de la 1 de la tarde, sonando bien. Y dijo que su dispositivo GPS portátil había fallado y le había mostrado un sendero fantasma que se bifurcaba cerca del marcador 11, aproximadamente a 5 kilómetros antes del marcador 14. No aparece en el mapa, dijo. Pero está limpio. Parece bien cuidado. La maleza está despejada, no hay árboles caídos. ¿Sabes algo al respecto? Le dije que no, y le indiqué, con un tono quizás más firme del que requería la situación, que lo registrara y siguiera adelante, sin investigarlo. Me respondió con un entendido, con ese tono que la gente usa para seguirte la corriente. No me gustó ese tono. Pero lo dejé pasar, porque era la 1 de la tarde de un martes, hacía sol y todo parecía normal ese día. Lo mencionó de nuevo esa noche, mientras tomábamos cervezas en el barracón, algo más animado de lo que había dejado entrever la llamada por radio. Lo revisé en el registro del GPS después, dijo. Muestra unos 800 pies de sendero que no existen en ningún mapa que tengamos. Tampoco son antiguos caminos forestales, revisé las superposiciones históricas. Simplemente, está ahí. Se encogió de hombros como si fuera un pequeño misterio divertido, no una advertencia. Le repetí la regla, esta vez con claridad, sin reírse. Asintió, dijo que me había oído. Le creí. Quiero hacer una pausa aquí para contarles algo que no comprendí hasta mucho después. Los dispositivos GPS que usábamos no eran simples dispositivos GPS para excursionistas. Eran unidades de campo reforzadas, proporcionadas por la agencia, que registraban la posición mediante señal satelital cada 90 segundos, independientemente de si se estaba navegando activamente. Y almacenaban un registro completo de la ruta que se sincronizaba con el servidor de la estación cada vez que la unidad volvía a estar dentro del alcance de nuestro repetidor base. Esto es importante porque significa que lo que sucedió después no fue algo que Taylor pudiera haber fingido, interpretado erróneamente o imaginado accidentalmente en el dispositivo. La máquina registró lo que registró. Yo mismo he visto los registros, docenas de veces. Durante los 2 meses siguientes, Taylor pidió trabajar más en el circuito este de lo que le correspondía por su rotación. Lo noté. No lo impedí, y es una decisión en la que he pensado casi a diario desde entonces, así que no voy a endulzar la realidad ahora. Me dije a mí mismo que simplemente era diligente. Ambicioso. Un chico que aspiraba a ser jefe de estación algún día, cubriendo terreno que nadie más quería cubrir. 3 cosas sucedieron, en orden, a lo largo de unas 6 semanas, y cada una hizo que la anterior fuera más fácil de ignorar, que creo que es como funcionan estas cosas. Ese es el truco. Nada es lo suficientemente importante por sí solo como para hacerte parar. La primera era a principios de octubre. Tyler regresó de una inspección en solitario y me dijo, con total naturalidad, que había caminado unos 200 metros por el sendero fantasma. Solo para ver. Dijo que parecía un antiguo camino de mantenimiento, con una pendiente uniforme, sin maleza que lo invadiera a pesar de estar claramente en desuso, y luego simplemente terminaba.
Un callejón sin salida en una pared de helechos, como si nunca hubiera continuado. Dijo que la temperatura bajó mientras caminaba, como entrar en una cámara frigorífica, tal vez 8 o 10 grados, de golpe, y que el sonido ambiental del bosque, los pájaros, el viento en las copas de los árboles, se habían silenciado de una manera que describió como si alguien hubiera bajado el volumen, no apagado, sino apagado. Regresó y todo volvió a la normalidad de inmediato. Le dije que eso era precisamente lo que Ruth me había advertido, y que solo por curiosidad no era razón suficiente para romper una regla establecida. Se disculpó. Creo que lo decía en serio. Pero había algo más allá de la disculpa, una especie de tranquila certeza, no vergüenza, sino más bien la de un hombre que ha encontrado algo y está tratando de averiguar cómo seguir observándolo sin meterse en problemas por ello. El segundo ocurrió 2 semanas después. Esta vez no fue él quien vio algo, sino el registro GPS, posteriormente, en el servidor de la estación. Quiero describirlo con detalle porque es la primera prueba fehaciente y documentada de toda esta historia, y he mirado una copia impresa más veces de las que quisiera admitir. La ruta de Taylor para ese día era un circuito estándar hacia el este, de aproximadamente 6 millas, con una duración estimada de 4 horas. El registro de seguimiento mostraba que su ruta real a pie coincidía casi exactamente con el sendero, hasta las 2:41 de la tarde, en un punto a unos 900 pies después del marcador 11. En ese punto, el registro muestra que la unidad continuó emitiendo señales cada 90 segundos, moviéndose a paso de peatón, durante 11 minutos adicionales. A lo largo de una ruta que atraviesa directamente lo que la superposición topográfica muestra como una pared rocosa de 42 grados. No un sendero empinado. Un acantilado. 11 minutos de señales GPS, cada una físicamente plausible por sí sola, una longitud de zancada normal a paso de peatón entre puntos. Trazando un camino a través de un terreno que no es seguro escalar, y mucho menos transitable, sin el equipo técnico que Taylor no llevaba. A las 14:52, las señales se interrumpieron por completo durante 6 minutos. Luego se reanudaron, de vuelta en el sendero marcado, como si nada hubiera pasado, y Taylor se comunicó por radio en su control programado como completamente normal. Completamente ajeno, me dijo después, y le creí, a que hubiera ocurrido algo inusual. No se había chocado contra una pared de roca. No había perdido 11 minutos. En lo que respecta a su cuerpo y su memoria, había recorrido el sendero como siempre. Solo la máquina lo recordaba de otra manera. No le mostré ese registro durante 4 días. Primero lo estuve mirando a solas, porque sinceramente no sabía qué hacer con él, y porque una parte de mí, la que había escuchado a Ruth todos esos años atrás, ya sabía lo que significaba. Pero aún no quería decirlo en voz alta. Cuando finalmente se lo mostré, estábamos sentados en mi camioneta en el estacionamiento de la estación, con el motor apagado y la calefacción funcionando mientras se enfriaba. Miró la impresión durante un buen rato, más de lo que debería tomar leer 11 minutos de coordenadas GPS, y luego me hizo una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Parecía asustado cuando regresé ese día? ¿Por la radio? Le dije que no, que había sonado completamente normal. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba, y dijo, eso es lo que me molesta. No el rastro. El hecho de que no me diera cuenta de que faltaban 11 minutos. Le dije que esa era precisamente la razón de la regla, y le di la versión completa de lo que Ruth me había dicho, no solo da la vuelta, sino la parte de anotarlo. De contárselo a la siguiente persona tomando un café, sentados, fuera de turno. Escuchó. Asintió en los momentos adecuados. Pero recuerdo que aquella noche, mientras conducía a casa, sentía una inquietud que aún no podía definir, porque estar de acuerdo y comprender no son lo mismo. Y Taylor me había dado lo primero sin darme ninguna señal real de lo segundo. Llamé a Ruth esa semana, por primera vez en casi 2 años. Estaba jubilada, vivía a las afueras de Bend con su hermana, y cuando le conté lo que mostraban los registros del GPS, se quedó en silencio por teléfono durante un buen rato. Así que le pregunté si seguía allí. Dijo, esperaba poder terminar con esto antes de que volviera a suceder. Le pregunté a qué se refería con, otra vez, y me dijo algo en lo que he pensado constantemente desde entonces, cada responsable de estación cree que es el que por fin tiene un turno tranquilo. Nadie tiene un turno tranquilo para siempre. Simplemente decides cuán sincero eres con la siguiente persona sobre lo que realmente significa la tranquilidad aquí.
No quiso decir nada más por teléfono. Dijo que hay cosas que no se deben decir a larga distancia y me hizo prometerle que la llamaría de vuelta cuando entendiera mejor, una promesa que cumplí, al final. Aunque no en las circunstancias que ninguno de los dos hubiera deseado. El tercero fue entonces cuando surgió el problema, y fue entonces cuando otra persona se vio involucrada, nuestra otra guardabosques de planta, una mujer llamada Priya Reyes. Que llevaba 2 años menos en Siskin que Taylor. En noviembre, Priya y Taylor hicieron una revisión conjunta en el límite este, ambos portando dispositivos. Ambos registros, sincronizados posteriormente de forma independiente, mostraron la misma desviación fantasma de 11 minutos, casi en el mismo lugar, pero en días diferentes de la misma semana. Con 72 horas de diferencia, sin que ninguno de los dos supiera que el dispositivo del otro también lo había hecho. Cuando coloqué las dos impresiones una al lado de la otra sobre la mesa de la sala de descanso y Priya las vio, se quedó muy callada y luego dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, no es casualidad, ¿verdad? No es un fallo. Se está moviendo hacia algún sitio. No tenía respuesta para ella. Todavía no la tengo, en realidad. Pero esa noche finalmente les conté a ambas la versión completa de lo que Ruth me había dicho, no la versión edulcorada de cambio de rumbo. Sino la versión de no nos enteramos de su historia por ellas, sino por lo que sucedía en el camino. Priya preguntó quiénes eran ellas. Le dije que no lo sabía. En ese momento, era cierto. El cuarto la cuestión es que alguien cruzó una línea de verdad, no solo una regla, sino un límite físico, y no fue Taylor. Fue Priya, y creo que ella querría que lo contara con sinceridad en lugar de dejarla fuera de su parte de esto. Unos 10 días después de aquella conversación en la sala de descanso, Priya se me acercó y me dijo que quería probar algo, no se trataba de seguir el camino equivocado, lo dejó claro. Conocía la regla y pensaba respetarla. Lo que quería, en cambio, era instalar una cámara de vigilancia en el marcador 11, orientada hacia la línea de helechos, con marca de tiempo. Activada por movimiento y funcionando durante una semana entera. Puramente observacional, dijo. Nada que traspasara el límite en sí. Acepté, y quiero ser sincera, una pequeña parte de mí, obstinada y racional, se alegró de que alguien por fin intentara recopilar pruebas de la manera correcta. Pruebas que no dependieran de una máquina en la que ya ninguno de nosotros confiaba del todo. La cámara funcionó durante 6 días sin incidentes, cientos de fotogramas de nada, ciervos, un lince, el viento moviendo los helechos. La 7ª mañana, Priya fue a buscarla antes de su turno, sola, lo cual iba en contra de su propio plan, y luego me dijo que solo quería cambiar la batería y que volvería en 20 minutos. Estuvo fuera 51 minutos. Cuando regresó, estaba pálida, inestable y no miraba directamente a la línea de helechos ni siquiera desde 100 pies de distancia. Me dijo que la tarjeta de memoria de la cámara estaba dañada, ilegible, todos los archivos borrados. A pesar de que el dispositivo en sí funcionaba perfectamente y mostraba un consumo de batería consistente con una semana completa de funcionamiento normal. También me dijo, con una voz mucho más baja de lo habitual, que mientras estaba agachada junto a la carcasa de la cámara, había oído a alguien detrás de ella carraspear una vez. Exactamente de la misma manera en que Taylor carraspeaba antes de decir algo que le parecía gracioso. Dijo que no se dio la vuelta. Dijo que le costó muchísimo no darse la vuelta, y que no hacerlo podría ser la única decisión en su vida de la que esté segura de que fue la correcta. Envié esa tarjeta de memoria dañada a un servicio de recuperación de datos a 2 estados de distancia, pagándolo de mi bolsillo, sin usar ningún canal oficial. Porque para entonces ya había dejado de esperar que los canales oficiales hicieran algo útil con información como esa. 6 semanas después, me enviaron un informe que decía que la tarjeta no presentaba daños físicos ni electrónicos compatibles con la pérdida de datos, y que su total falta de datos era, en sus palabras, incompatible con cualquier modo de fallo que hayamos encontrado. Todavía conservo ese informe. Nunca se lo he enseñado a nadie en la oficina del distrito. No estoy seguro de qué utilidad tendría para ellos, ni para mí. Esa pregunta, ¿quiénes eran ellos?, fue lo que me llevó al archivo de la estación. Un antiguo cobertizo de equipos reconvertido detrás del edificio principal que nadie había organizado correctamente desde, creo, la administración Ford. 4 archivadores con registros de viajes. Informes de incidentes y un par de cajas de archivo con material aún más antiguo heredado de la empresa maderera que administraba el terreno antes de que se convirtiera en parque.
Me llevó casi todo un fin de semana, pero encontré 4 cosas que quiero leerte exactamente como fueron escritas, porque parafrasearlas les quitaría algo. La primera era una anotación en el libro de registro de 1987, escrita a mano, de un guardabosques llamado D. Alborsen, a quien nunca conocí y del que nunca pude encontrar más información aparte de las fechas de su empleo. Dice lo siguiente: 14 de octubre, de nuevo en la zona del marcador 11. R. Dice que el conteo se hace cada 9 o 10 años, más o menos. Esta vez lo anoté para que no sea solo un recuerdo. 1968, 1977, 1987. Siempre hay alguien curioso. Este año me tocará a mí si no tengo cuidado, así que lo pongo por escrito para que el próximo no tenga que empezar de cero. Esa es la entrada completa. Siempre hay alguien que siente curiosidad. Leí esa frase probablemente 30 veces sentado en el suelo de ese cobertizo. El segundo documento era un memorándum mecanografiado, sin fecha pero con membrete de la empresa maderera privada que administraba el terreno antes de la transferencia del parque en 1962. Cascada and Redfern Timber Holdings. Está dirigido internamente, de supervisor de cuadrilla a supervisor de cuadrilla, y la mayor parte trata sobre logística forestal rutinaria, pero hay un párrafo, y lo cito textualmente. La cuadrilla no debe trabajar en la sección 11, más allá del límite marcado sin la presencia de un segundo operario en todo momento, independientemente de la luz del día o las condiciones climáticas. Cualquier operario que reporte un segundo sendero o una zona tranquila en dicha sección será reasignado permanentemente a otra sección, sin excepción. Y el incidente no se registrará en el informe diario de producción. Dirija cualquier pregunta únicamente a R. Cassell. Sin explicación alguna. Solo la instrucción y la insistencia en que nunca se documente correctamente, lo cual, en sí mismo, es una especie de confesión. Una organización no establece una norma que prohíba específicamente la documentación a menos que ya sepa que tenerla a mano es peligroso. El tercer documento que encontré no pertenecía ni a la empresa maderera ni al servicio de parques, era una carta personal. Doblada en 8 partes y guardada en la contraportada de un libro de registro de incidentes de 1977, sin destinatario, fechada pero sin firma. La letra era pequeña y controlada, del tipo que pertenece a alguien que se esfuerza mucho por mantener la calma al escribir. Decía, en parte, si alguien lee esto, quiero que quede claro que no estaba confundido ni fui negligente. Seguí el procedimiento durante 6 años sin desviarme. Escribo esto porque creo que he empezado a oír mi nombre por donde no lo quiero y no sé cuántas veces más podré elegir correctamente. Le he contado a M. todo lo que sé, por si acaso no elijo bien la próxima vez. Le pido a quien lea esto que no menosprecie a los hombres que trabajaron en la sección 11 antes que yo. Nosotros no creamos esto. Solo heredamos la responsabilidad de no empeorarlo. Me quedé con esa carta más tiempo que con las demás. No tenía nombre, no había forma de confirmar quién era M, ni si el autor había elegido correctamente, ni cuántas veces más tuvo la oportunidad de hacerlo. Revisé los registros de personal de 1977 con la mayor atención posible y encontré 4 nombres en la plantilla de esa temporada. Pude rastrear 3 de ellos: jubilaciones, empleos posteriores en otros lugares, un obituario de 2019 que describía una vida larga y aparentemente tranquila. El cuarto nombre, el de un jardinero contratado en marzo, simplemente deja de aparecer en los registros de nómina después de octubre de ese año, sin documentación de baja archivada. No sé si es el autor de la carta. Nunca lo sabré. Pero pienso en esa carta sin firmar más que en casi cualquier otra cosa que encontré en ese cobertizo, porque quienquiera que la escribiera no intentaba advertir a nadie sobre un monstruo. Intentaba asegurarse de que, si perdía su guerra privada y silenciosa contra lo que fuera, quienes vinieran después no pensaran que era culpa suya. La cuarta cosa no era un documento en absoluto. Era una tarjeta plastificada, amarillenta, del tamaño de una ficha de índice, guardada al fondo del archivador más antiguo como si alguien quisiera conservarla pero no encontrarla. En un lado, en letras mayúsculas, si ve el segundo sendero, ya está en él. Por otro lado, más pequeño, casi como una ocurrencia tardía, cuenta desde el último. 9, a veces 10. Anótalo. Di el siguiente. No lo sigas para ver.
Hice los cálculos sentado allí mismo en el suelo del cobertizo, con aserrín y viejos excrementos de ratón en el cemento debajo de mí. 1968, 1977. 1987. El primer año de Ruth en la estación, que casualmente supe por su antiguo archivo personal, fue 1996, 9 años después del 87. Y la quinta temporada de Taylor, aquella en la que todo esto comenzó, fue, por lo que pude reconstruir. Aproximadamente 9 años después del último incidente del que el archivo tenía algún registro. Un expediente de 2015 sobre un empleado temporal desaparecido llamado Corbin Reyes que había sido cerrado discretamente como presuntamente reubicado sin previo aviso, no se realizó ninguna búsqueda. Ningún familiar fue notificado formalmente según el archivo. Quiero tener cuidado de no exagerar la certeza de esos cálculos, 9 años, 10 años, más o menos una temporada, como escribió Alborsen, pero les diré que, sentado en ese suelo, haciendo aritmética con un lápiz en el reverso de una página de un cuaderno de bitácora de 1987. Sentí algo en el pecho que solo puedo describir como si el suelo del mundo entero se inclinara unos 4 grados hacia un lado. Esta es la parte que más me enfureció, y, sinceramente, todavía me enfurece. No se trataba de un secreto guardado por alguna agencia clandestina con hombres en coches negros. Era algo más sutil, y en cierto modo peor, era un secreto guardado por gente cansada, decente y sobrecargada de trabajo, generación tras generación. Porque escribirlo correctamente habría significado admitirlo, y admitirlo habría significado explicarlo, y nadie, ni Cassell en la década de 1940, ni Alborsen en el 87, ni Ruth en el 96. Ni yo, nadie tenía una explicación que dar. Así que, en vez de eso, todos hicieron lo más responsable que pudieron, se lo contaron a la siguiente persona, en voz baja, con un tono reservado para los hechos y no para las historias. Y esperaron que eso fuera suficiente. Fotografié cada documento que encontré en ese cobertizo antes de hacer nada más con ellos, en mi teléfono personal, con fecha y copias de seguridad en 2 sitios. Porque un instinto me decía que los originales podrían no estar disponibles por mucho tiempo. Tenía razón al confiar en ese instinto, aunque no de la forma dramática que podrías imaginar, nadie entró a robar nada. Fue más simple y más triste que eso. La primavera siguiente, el cobertizo de equipos estaba programado para una limpieza rutinaria de las instalaciones antes de un nuevo pedido de suministros, mantenimiento estándar. Nada siniestro en el momento, por lo que pude determinar. La mayoría de esas cajas de archivo fueron a parar a una empresa de reciclaje antes incluso de que me enterara de la limpieza. Solo logré salvar la tarjeta plastificada y el libro de registro del 77 porque me los había llevado a casa semanas antes y simplemente nunca los devolví. Todo lo demás ahora solo existe como fotografías en un disco duro en mi casa, que es el lugar más seguro para ellos o el más frágil, según cómo se mire. Llamé a nuestra oficina regional, no a la estación, sino a la oficina administrativa regional, y pregunté, con la mayor neutralidad posible, si tenían algún registro histórico de incidentes de la sección 11, anterior al establecimiento formal del parque. Me dijeron, amablemente, que los registros de la compañía maderera anteriores a 1962 podrían no haberse conservado por completo durante la transferencia de la administración de tierras y que, si tenía inquietudes específicas sobre seguridad, debía presentarlas a través del sistema estándar de informes de incidentes. Así lo hice. Presenté un informe formal sobre la anomalía del GPS, adjuntando los registros de Taylor y Prilla, el 19 de noviembre. Tengo el correo electrónico de confirmación. Nunca recibí una respuesta sustancial. 6 meses después, cuando hice un seguimiento, me dijeron que el caso había sido revisado y cerrado, sin que se indicara ninguna acción correctiva. También tengo ese correo electrónico. He pensado en hacer capturas de pantalla de ambos ahora mismo, pero he decidido no hacerlo, porque no quiero que esto se convierta en un video con formato de demanda. Solo quiero que sepan que existen. Después de eso, insistí aún más. Solicité, por el cauce adecuado, una reunión con nuestro supervisor de distrito, un hombre al que llamaré Grant, que llevaba unos 3 años en ese puesto y que nunca había trabajado con Siskin antes de asumir el cargo, provenía de un distrito completamente diferente. Le expliqué todo, los registros del GPS, los documentos de archivo, la secuencia de los años. Para su crédito, me escuchó atentamente sin interrumpirme,
y luego dijo algo que he repasado mentalmente 100 veces desde entonces. Porque todavía no puedo decidir si fue lo más honesto que me dijeron en todo este proceso, o lo más cobarde. Dijo, creo que usted cree esto. Y no voy a fingir que tengo una mejor explicación para esos registros que usted. Pero si abro una investigación oficial sobre lo que describe, esto es lo que sucede, llega a la instancia regional, la instancia regional la remite al departamento legal. El departamento legal nos dice que dejemos de usar la palabra anomalía en cualquier informe escrito porque genera responsabilidad. Y en unas 6 semanas toda la historia se convierte en actualización de la capacitación en seguridad de los guardaparques, confiabilidad del equipo GPS en condiciones remotas. El mismo lenguaje que usted ya usó en ese paquete de seguridad que escribió. Nada de esto se resuelve al hacerlo oficial. Simplemente se vuelve más pequeño, más silencioso y más alejado de cualquiera que realmente pueda proteger al próximo empleado. Así que le pregunto, no le digo, le pregunto si quiere que se documente y se oculte, o que no se documente y se transmita con honestidad. Porque en 80 años, aparentemente, esta estación solo ha logrado una de esas dos opciones a la vez. Ese día no supe qué responderle. Todavía no lo sé del todo. De todas formas, presenté la denuncia formal el 19 de noviembre porque sentía que se lo debía a Taylor incluso antes de que le hubiera pasado nada. Algún tipo de constancia escrita que demostrara que alguien lo había intentado. Tengo el correo electrónico de confirmación. Nunca recibí una respuesta sustancial más allá de un número de caso y una nota que indicaba que se había registrado para revisión. 6 meses después, cuando hice el seguimiento, me dijeron que el caso había sido revisado y cerrado, sin medidas correctivas indicadas. También tengo ese correo electrónico. He pensado en hacer capturas de pantalla de ambos ahora mismo, pero he decidido no hacerlo, porque no quiero que esto se convierta en un video con formato de demanda. Solo quiero que sepas que existen, guardados en una carpeta de mi portátil, 2 frases planas y procedimentales que representan algo que destrozó la vida de un hombre de 26 años. A lo que siempre vuelvo es a esto, nadie en esa cadena, remontándonos a 80 y tantos años atrás, era un villano. Cassell no era un villano. Ruth no era una villana. Grant no era un villano, ni mucho menos, creo que era la persona más honesta de toda esta historia y le costó caro serlo. No creo ser un villano, aunque existe una versión de esta historia donde sí lo soy. Fue simplemente inercia. Nadie quería ser quien lo hiciera realidad escribiéndolo correctamente, así que nunca se escribió correctamente. Y por lo tanto nadie por encima del nivel de la estación tuvo que tratarlo como algo más que una rareza de personal. Así es como estas cosas sobreviven. No es una conspiración, no es una sala llena de hombres decidiendo encubrir algo tomando café. Es negligencia, disfrazada de procedimiento, repetida por gente decente, generación tras generación, hasta que la decencia misma se convierte en el mecanismo que mantiene el secreto. La desaparición de Taylor ocurrió un jueves, a principios de marzo, hace 7 años, perdón. Hace 6 años. Siempre lo digo. Hace 6 años. Me había pedido hacer la ruta del este solo esa mañana, y le dije que no, recordando todo lo que había leído en aquel cobertizo, recordando la cara de Priya en aquella mesa de la sala de descanso. Le dije que iría con él. Aceptó con bastante facilidad, demasiado fácilmente, ahora que lo pienso, lo que creo que significa que ya había decidido lo que iba a hacer independientemente de lo que yo dijera. En los días previos, había notado un cambio en el que en ese momento no supe cómo describir y que ahora, en retrospectiva, solo puedo identificar. Empezó a hacer preguntas que no eran realmente preguntas, sino más bien una forma de comprobar sus propios cálculos con los míos. ¿Has notado alguna vez que hace más frío justo en la línea de los helechos, o es como si se fuera difuminando? Ruth te dijo alguna vez si era el mismo sendero siempre. ¿O uno nuevo? ¿Crees que quiere algo, o simplemente está ahí, como el clima? Respondí lo que pude y le dije honestamente que no sabía el resto, y cada vez que lo hacía, veía como algo en su rostro se tranquilizaba en lugar de preocuparse, como si cada pregunta sin respuesta fuera una prueba más de una teoría que ya había decidido en privado que era cierta. También dejó de escribir en su pequeña libreta de bolsillo por esas fechas. Me di cuenta de eso solo después, al revisar su litera. La libreta estaba llena de anotaciones ordenadas y fechadas hasta mediados de febrero, y luego nada.
Desde entonces me he preguntado si ese fue el momento en que dejó de necesitar llevar un registro para nadie más, porque dejó de planificar que necesitara que alguien más lo encontrara. Aquella mañana estaba nublada, de ese gris que no anuncia nada en particular, y fría, con esa humedad tan característica que se te mete hasta las rodillas antes de que se note en el aire. No hablamos mucho durante el camino. Tyler parecía más relajado de lo normal, si acaso, no nervioso, no alterado, casi tranquilo, y recuerdo que en aquel momento me sentí aliviado, pensando que significaba que había dejado todo atrás. Ahora entiendo que sentirme tranquilo no era motivo de alivio. Llegamos al marcador 11 poco después de las 10 de la mañana. Estaba nublado, hacía unos 8 grados, y una ligera niebla cubría la parte baja del barranco, como suele ocurrir casi todas las mañanas de marzo. Recuerdo cada detalle de los siguientes 4 minutos con una claridad que, sinceramente, me asusta un poco, porque no recuerdo que desayuné esa mañana. Pero sí recuerdo exactamente dónde estaba una rama de cicuta caída que bloqueaba el sendero. Tyler se detuvo. Miraba hacia la izquierda, hacia los helechos, con una expresión que solo puedo describir como de reconocimiento, no miedo, ni sorpresa, sino reconocimiento. Como cuando ves el coche de un amigo entrar en la entrada de una casa que has estado observando. Le pregunté qué veía. Dijo, con mucha calma, ha llegado antes de lo habitual este año. No, ha llegado antes de lo habitual este año. Como si hubiera estado haciendo un seguimiento. Como si hubiera hecho su propia versión de los cálculos que yo hice en el suelo del cobertizo y hubiera estado esperando en silencio, en privado. Le dije que volviera al sendero, usando las mismas palabras de Ruth, las que le había dicho años atrás. Me miró, y quiero que lo entiendas, no parecía asustado, sino casi compadecido de mí, como si yo fuera la que no entendiera algo, y dijo, tengo que ver hasta dónde llega esto esta vez. Luego añadió, dile a mi madre que llamé el domingo, aunque sea jueves. Ella entenderá a qué me refiero. Y se salió del sendero y se adentró entre los helechos. Fui tras él. Quiero que quede constancia, sea cual sea el valor de este registro, no me quedé quieto. Me abrí paso entre los helechos, a unos 2 o 3 metros detrás de él, y la temperatura bajó tan rápido y tan bruscamente que se me cortó la respiración como si hubiera saltado a agua fría. Y el sonido del bosque no se desvaneció, simplemente se detuvo, todo, de repente, pájaros, viento y mis propios pasos, desaparecidos, como si una mano se hubiera posado sobre el mundo entero. Tyler estaba a unos 4,5 metros delante de mí en un sendero que, te juro, no estaba allí cuando pasamos por ese mismo lugar 40 minutos antes, nivelado, despejado. Con una pendiente que el mapa topográfico, cuando lo revisé obsesivamente durante semanas después, muestra descendiendo directamente a un barranco sin ningún sendero, histórico o de otro tipo. Registrado jamás en ese lugar. Lo llamé por su nombre. No se dio la vuelta. Lo llamé de nuevo, y aquí está el detalle que nunca le he contado a nadie fuera de las 4 personas que mencioné antes. Por un segundo, menos de un segundo, lo oí responder, mi nombre, en su voz. Desde una dirección que no era la dirección en la que caminaba. Detrás de mí. Un poco detrás de mí y a la izquierda, donde no había nada más que bosque. Me detuve. Quiero ser muy honesta contigo, dejé de caminar, justo ahí, a mitad de la zancada, porque una parte muy antigua y muy irracional de mi cuerpo comprendió, más rápido que mi mente, que seguir la voz y seguir a Tyler no eran la misma elección, y que solo iba a poder tomar una de ellas correctamente. Elegí la línea de helechos, donde lo había visto por última vez con mis propios ojos, no con su voz. No sé si fue lo correcto. Nunca lo he sabido. Avancé otros 6 metros y el sendero desapareció, solo quedaban helechos, árboles caídos y la típica vegetación del noroeste del Pacífico. El sonido volvió a inundarme de golpe, tan repentinamente que sentí como una bofetada, el canto de los pájaros. El viento y mi propia respiración entrecortada chocaron contra mis oídos al mismo tiempo. Tyler se había ido. No fuera de la vista. Se había ido de una forma que, 6 años y una exhaustiva operación de búsqueda y rescate después, nunca se ha resuelto. Ahora tengo que hablarles del GPS, porque esa es la razón por la que hicieron clic en este video, y no lo he olvidado. La unidad de Tyler no dejó de transmitir cuando desapareció.
Durante 6 días completos, 144 horas, las he contado individualmente más veces de las que es saludable, su GPS continuó emitiendo señales a su intervalo estándar de 90 segundos. Y el rastro que registró muestra una ruta. No un punto estático, no una falla que se queda en un lugar transmitiendo coordenadas basura. Una ruta deliberada, a paso de caminata, aproximadamente de 2.8 a 3.1 millas por hora dependiendo del terreno, exactamente el ritmo al que Taylor caminaba en vida. Moviéndose a través de un terreno que en algunos tramos era físicamente imposible, a través de la superficie del lago Kettle, que tiene 340 pies en su punto más profundo. En una línea recta que un bote no podría haber mantenido sin su propia asistencia de GPS, y mucho menos un hombre a pie. Subiendo y bajando la misma pared de roca de 42 grados del incidente anterior, esta vez durante una milla completa sostenida en lugar de 11 minutos. Atravesamos un terreno marcado en el mapa como una zona talada que se quemó por completo en un incendio forestal en 2003 y que, durante 2 décadas, ha sido una ladera abierta y sin árboles. Sin absolutamente ningún lugar donde un ser humano pudiera esconderse, ni de día ni de noche. Y ningún equipo de búsqueda, y realizamos búsquedas por allí constantemente durante esos 6 días, vio jamás ni una sola huella. La búsqueda en sí fue, objetivamente hablando, exhaustiva. 2 equipos de búsqueda y rescate del condado, una unidad canina traída de la costa. Un helicóptero con cámara térmica sobrevolando la zona durante las primeras 48 horas hasta que el mal tiempo lo obligó a aterrizar y en el punto álgido. Cerca de 60 voluntarios recorriendo líneas de cuadrícula a través de un terreno que la mayoría de ellos jamás había pisado. Yo mismo recorrí cada una de esas líneas, 10 o 12 horas al día, incluso después de que el jefe del equipo me sugiriera amablemente que descansara, cosa que no hice. Grité su nombre hasta quedarme sin voz, a lo largo de una hilera de helechos que, a la luz del día, con otras 40 personas a mi alrededor. Parecía exactamente igual que cualquier otra hilera de helechos de aquella montaña, ordinaria, húmeda, sin nada destacable, sin revelar absolutamente nada. El equipo de búsqueda y rescate consideró los datos del GPS poco fiables, como es comprensible, y centró su búsqueda física en el último avistamiento visual confirmado, que era el mío. En la línea de helechos. No encontraron nada. Ni mochila, ni huellas de botas más allá de la línea de árboles, ni rastro de ropa, nada. El GPS siguió su ruta imposible en segundo plano todo el tiempo, algo que el mando descartó en gran medida como un fallo del equipo. Y yo fui el único en esa búsqueda, creo que hasta el día de hoy el único, que imprimió el registro de cada día, lo llevó a casa. Lo extendió sobre la mesa de la cocina y lo estudió como si fuera un texto sagrado, porque ya sospechaba a medias lo que todos los demás seguían llamando un fallo técnico. Quiero darles una idea específica de cómo transcurrieron esos 6 días, porque las cifras totales no reflejan del todo la meticulosidad con la que se desarrolló día a día. El primer día, el día que desapareció, la ruta se mantuvo dentro de un radio de aproximadamente 2 millas del marcador 11, dando vueltas cerca de la línea de helechos 4 veces. Siempre un poco más lejos en cada pasada, como si se recorriera una habitación memorizada. El segundo día, avanzó hacia el este, más allá de donde se extiende cualquier sendero cartografiado en esa dirección. Cruzando 2 cuencas sin nombre que no aparecen en ningún estudio que haya podido encontrar. El tercer día fue el cruce del lago. El cuarto y el quinto día, se movió hacia el norte a lo largo de la cicatriz del incendio, lentamente, casi serpenteando, deteniéndose, pausas reales. Los pings se agrupaban estrechamente en un lugar durante 20 o 30 minutos seguidos, como cuando una persona se detiene a mirar algo, o a descansar, o a pensar. El sexto día, dio la vuelta. Todo ello, los 6 días completos, fluyendo constantemente de regreso hacia el marcador 11, llegando, finalmente, a casi las mismas coordenadas donde había comenzado. Como si toda la ruta hubiera sido un enorme y deliberado bucle, y lo que fuera que estuviera llevando esa señal simplemente la hubiera estado trayendo de vuelta a casa. En la mañana del séptimo día, los pings cesaron. No gradualmente, el intervalo no se alargó, la señal no se debilitó. Un ping a las 6:47 de la mañana, ubicado de nuevo en el sendero marcado, en las coordenadas casi exactas del marcador 11, y luego nada. Nunca más. La batería de la unidad, cuando finalmente fue localizada físicamente, recuperada 11 días después por un perro de búsqueda, estaba intacta, sin abrir,
completamente dentro de su robusta carcasa. En la base de una cicuta a unos 60 metros del sendero marcado. En ningún lugar cerca de ninguno de los 6 días de movimiento registrados, la batería reportó un nivel de carga consistente con aproximadamente 31 horas de uso. No 6 días. 31 horas. La unidad está clasificada por el fabricante para una vida útil operativa continua máxima de 30 horas con una carga completa en condiciones estándar. Tengo la hoja de especificaciones del fabricante. Tengo el informe de recuperación. Me he quedado mirando esos dos números uno al lado del otro, 30 horas calificadas, 31 horas registradas. 144 horas de datos transmitidos reales, hasta que los números dejaron de significar nada en absoluto. De la misma manera que una palabra deja de sonar como una palabra si la repite suficientes veces. Tyler Bass nunca fue encontrado. Su madre, a quien sigo llamando 1 o 2 veces al año, ya no tanto por obligación, sino porque creo que somos las únicas 2 personas que quedan que necesitan seguir pronunciando su nombre en voz alta a alguien que lo entendiera como persona y no como un expediente, mandó colocar una pequeña placa conmemorativa cerca del inicio del sendero. No en el circuito este, sino en el principal, porque la comisaría no autorizó nada en el lugar exacto. Entiendo por qué. No me gusta, pero lo entiendo. Me jubilé del trabajo de campo 2 años después de que esto sucediera. Todavía trabajo a tiempo parcial en un puesto administrativo, principalmente en documentación de capacitación, lo cual es una broma interna que no me hace mucha gracia la mayoría de los días. Añadí una versión escrita de la norma al paquete oficial de seguridad para nuevos empleados, obviamente, no la versión real, sino una versión suavizada sobre fiabilidad del GPS en terrenos remotos. Siempre confirme las lecturas anómalas con un mapa de papel antes de continuar. El departamento legal la revisó. Nadie por encima de mí preguntó por qué de repente me había vuelto tan específico sobre ese escenario en particular. No ofrecí ninguna explicación. He aprendido, por las malas, que la explicación es la parte que nadie realmente quiere. Prilla dejó el servicio militar definitivamente unos 18 meses después. Seguimos en contacto. No quiere hablar de aquella tarde de noviembre con las 2 copias impresas, ni siquiera conmigo, ni siquiera ahora. No la presiono. Ruth falleció hace 3 años, en paz, por causas naturales, en casa de su hermana, a las afueras de Bend. Fui al funeral. Después, su hermana me entregó una pequeña caja de cartón. Al parecer, Ruth había dejado instrucciones para que fuera a parar a quien aún trabaje en la sección 11, si es que todavía hay alguien. Dentro no había nada extraordinario. Una copia de la tarjeta plastificada del cobertizo, un poco más desgastada que la que yo había encontrado. Una lista manuscrita de nombres que se remontaba a mucho antes de que cualquier registro que yo hubiera podido localizar por mi cuenta, algunos con signos de interrogación al lado. Y una breve nota, solo para mí, que decía, hiciste más de lo que la mayoría de la gente habría hecho. Eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que cualquiera de nosotros recibe. Ahora guardo esa caja en mi armario. Todavía no he decidido a quién se la daré después, ni si debería dársela a alguien, ni si tal vez lo más amable que puedo hacer es dejar que la lista deje de crecer conmigo. Grant, el supervisor del distrito, también se jubiló hace 2 años por motivos de salud ajenos a este asunto. Quiero dejarlo claro que no hubo nada turbio. Antes de irse, me comentó en privado que había dejado de asignar discretamente a los nuevos empleados con menos de 3 temporadas de experiencia en zonas remotas a trabajos en solitario en el límite este, sin haber plasmado nunca la razón en ningún documento normativo. Simplemente lo llamó una preferencia informal de programación. Creo que es lo máximo que hemos logrado hacer al respecto, pequeños ajustes, discretos y no documentados, realizados por personas que se preocupaban. Transmitidos de la manera más sencilla posible en cada momento. Hay un detalle más que nunca le he contado a nadie, y he estado dudando toda la semana sobre si incluirlo aquí. Aproximadamente 1 año después de la desaparición de Taylor, recibí una llamada, un teléfono fijo, un número oculto, que el antiguo sistema de nuestra emisora aún podía recibir ocasionalmente a pesar de lo aislados que estábamos. Nadie habló. Solo 11 segundos de lo que el registro de llamadas mostró después como una línea conectada, y luego colgaron. Sé cómo suena eso. Sé exactamente cómo suena, y si alguien más me contara esta parte de la historia.
Sería el primero en los comentarios preguntando si había comprobado si se trataba de una llamada accidental o una llamada automática. Lo comprobé. El número correspondía a una línea desconectada que no había estado en servicio activo durante más de 4 años. No lo presento como prueba de nada. Lo presento porque omitirlo sería como editar la historia para parecer más creíble de lo que la verdad permite, y les prometí al principio que intentaría contarles esto con total sinceridad. También he pensado mucho, en los años transcurridos desde entonces, en aquella carta sin firmar de 1977, aquella en la que oía su nombre por error. Aquella que escribió sin saber si elegirían correctamente la próxima vez. Pienso en los 4 nombres de la lista del personal de aquella temporada y en el que deja de aparecer sin documentación. Pienso en cuántos otros nombres existen en lagunas como esa, dispersos a lo largo de 90 años de expedientes de personal silenciosamente incompletos. Nombres que nunca llegaron a figurar en ningún informe oficial de incidentes porque un informe oficial de incidentes habría requerido que alguien, en algún punto de la cadena de mando, explicara realmente lo sucedido, y nadie pudo hacerlo. No sé cuántos. He dejado de intentar llegar a una cifra exacta, porque creo que la cifra exacta nunca fue realmente lo importante. Lo importante siempre fue simplemente, no seas el siguiente nombre. Y si eso falla, tampoco dejes que la siguiente persona sea la siguiente, al menos sin saber a qué se enfrenta. En cuanto a mí, todavía lo oigo a veces. No muy a menudo. Quizás 4 o 5 veces al año, normalmente cuando estoy en algún sitio tranquilo, en algún lugar con bastante distancia a mi alrededor, un aparcamiento al anochecer. Un pasillo a las 2 de la madrugada. Mi nombre, desde una dirección ligeramente detrás de mí y a mi izquierda, con una voz que, en 6 años, nunca he podido convencerme de que no sea la suya. No me doy la vuelta. Quiero ser sincera contigo también sobre eso, no es valentía. Es una decisión que tomé en ese sendero hace 6 años y que nunca tuve la oportunidad de deshacer. Y una parte de mí sospecha que el hecho de no darme la vuelta es la única razón por la que estoy aquí sentada contándote esta historia en lugar de ser la razón por la que lo esté haciendo otra persona. Así que aquí les dejo esto, y lo digo con la mayor sinceridad de mi vida en este canal. Si alguna vez están en un lugar remoto, un sendero, una obra, cualquier sitio lo suficientemente lejos de otras personas como para que la distancia se convierta en un fenómeno natural, y su equipo les muestra algo que no debería estar ahí. Una ruta que no recuerdan, una señal que no pueden explicar, un camino que parece demasiado limpio para lo poco transitado que está, no lo sigan para ver a dónde lleva. No me importa la curiosidad que tengan. No me importa la confianza que depositen en su propio criterio, porque Taylor confiaba en el suyo, y era mejor en esto que yo. Date la vuelta. Anota la fecha. Y si tienes a alguien nuevo que depende de ti para estar a salvo ahí fuera, díselo. No como una historia. Cuéntaselo como le hablarías del tiempo, de la fauna o de cualquier otra cosa en este mundo que no le importa si crees en ella o no antes de que decida tenerte. Gracias por acompañarme en este momento. Si les interesa este tipo de historias, pueden suscribirse justo abajo, y les aseguro que su apoyo es mucho más valioso de lo que imaginan. Cuídense mucho. Y si alguna vez escuchan que los llaman por su nombre desde un lugar desconocido, no respondan. Simplemente sigan caminando.